Un satélite artificial se mueve en una órbita elíptica alrededor de la Tierra. Nos indican que la longitud del semieje mayor, que es esta distancia que llamo A, es de 8.700 kilómetros, y nos dan la excentricidad de la elipse, que es 0,2. Con estos datos y estos dos, que son la constante de gravitación universal y la masa de la Tierra, tenemos que calcular el perigeo y el apogeo y la velocidad del satélite en estos puntos. En el apogeo, la distancia que hay entre el satélite y el centro del planeta Tierra es máxima, es la mayor de toda la órbita. El apogeo juega el papel del afelio cuando tenemos como cuerpo central una estrella o el Sol y es orbitada por otro astro, como puede ser un planeta. El perigeo es el punto de la órbita más cercano al planeta Tierra y juega el papel del perihelio cuando tenemos una estrella o el Sol. Antes de resolver el problema voy a explicar brevemente lo que es la excentricidad de una elipse. La excentricidad de una elipse, que denotamos con la letra E minúscula, se define como el cociente entre C es la distancia focal, es decir, desde uno de los focos de la elipse hasta el centro de la elipse. Sabemos de la primera ley de Kepler que el cuerpo central se encuentra en uno de los focos de la elipse. Una elipse tiene dos focos y la distancia que hay de cada uno de ellos al centro es la misma y se denomina distancia focal, que nombramos con la letra C. La letra A representa la longitud del semieje mayor. Toda esta línea azul es el eje mayor y la mitad es el semieje mayor. Si dividimos C entre A, tenemos la excentricidad de la elipse. La excentricidad de una elipse varía entre 0 y 1. Por ejemplo, en este dibujo que tenemos aquí, la excentricidad es 0. Y en este caso tenemos una circunferencia. Como vemos, C, es decir, la distancia del foco, de uno de los focos, al centro de la elipse es 0. Los focos están en el centro. Y por lo tanto C es 0 y la excentricidad va a valer 0. Si C es distinto de 0, como vemos aquí ya hay una distancia entre el foco y el centro de la elipse, entonces la excentricidad ya no vale 0. Va a ir tomando valores que van a ir aumentando hasta que llegue a 1. A medida que la excentricidad aumenta, ya no tenemos una circunferencia perfecta, sino que aparece una elipse, y cuanto mayor sea la excentricidad, cuanto más se acerque la excentricidad a 1, más achatada va a estar la elipse. Vemos que a medida que aumenta C, la forma de la elipse está más achatada. El límite sería cuando C, el valor de la distancia focal, coincide con A. Si C es igual a A, la excentricidad vale 1. Y lo que tendríamos gráficamente sería ya una línea recta. Estaría tan achatada la elipse que solo tendríamos una línea recta. En el problema nos dicen que la excentricidad vale 0,2 y nos dan también la longitud del semieje mayor. Son 8.700 kilómetros, que en metros es 8,7 por 10 a la 6. Podemos despejar C, 0,2 por 8,7 por 10 a la 6, y obtenemos 1,74 por 10 a la 6 metros. En el dibujo, esa es la distancia focal, desde la Tierra, en este caso que está en uno de los focos, hasta el centro de la elipse. La distancia de la Tierra al perigeo la vamos a obtener restando el semieje mayor, toda esta distancia, la A, menos la C. 6,96 por 10 a la 6 metros, que serían 6.960 kilómetros. La distancia al apogeo la obtendremos sumando C más esta distancia, que vuelve a ser A, que es el semieje mayor, sustituyendo los valores y haciendo el cálculo, que serían 10.440 kilómetros. El vector de posición del satélite con respecto a la Tierra sería este. Un vector que tiene el origen en el centro de la Tierra y el extremo en el centro del satélite. Este vector nos va a informar de la posición del satélite con respecto a la Tierra. La única fuerza que está actuando sobre el satélite es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre el satélite. El vector fuerza tiene el origen en el centro del satélite, tiene la dirección del vector de posición. Cuando eso ocurre se dice que tiene la dirección radial y apunta hacia el centro de la Tierra. Cuando una fuerza tiene la dirección radial, se dice que es una fuerza central. Si sobre un cuerpo que está orbitando o girando actúa una fuerza central, en toda su trayectoria, que en este caso es una elipse, se conserva el momento angular de lo que gira, que en este caso es el satélite, en este caso está girando respecto de la Tierra. Eso quiere decir que si calculamos el vector L en cualquier punto de la trayectoria, siempre tiene el mismo valor. Por eso es constante, se conserva. El momento angular se define como el vector de posición de lo que gira, que en este caso es el satélite, respecto de la Tierra, producto vectorial por el momento lineal o cantidad de movimiento de la masa que está girando, en este caso de la masa del satélite. El módulo de este vector se calcula como el módulo este, por el módulo del momento lineal o cantidad de movimiento, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. El módulo del momento lineal o cantidad de movimiento se escribe como la masa del satélite por su velocidad, por el módulo de la velocidad.
El vector velocidad en una órbita elíptica de algo que esté girando es tangente a la trayectoria, pero a diferencia de las circunferencias, el vector de posición y el vector de velocidad no forman 90 grados. Solo van a formar 90 grados en dos puntos, en el perigeo y en el apogeo. Cuando el satélite esté en el perigeo, el vector de posición de la Tierra con respecto al satélite es el verde y forma 90 grados con la velocidad. Y cuando esté en el apogeo, el vector de posición es el amarillo y el vector de velocidad sería este y formaría 90 grados, como aquí. Estoy suponiendo que el satélite gira con este sentido. Como el vector P se obtiene multiplicando un número positivo que es la masa del satélite por la velocidad por el vector velocidad, la dirección y sentido de P es la misma que la de V. Cuando tú multiplicas un vector por un escalar positivo, el vector resultante tiene la misma dirección y sentido. Esto implica que el vector P en esos puntos es perpendicular a R, y por lo tanto este ángulo alfa es de 90 grados. Podemos escribir el módulo del momento angular en el apogeo y en el perigeo, poniendo aquí la distancia al apogeo, la distancia al perigeo, la velocidad en el apogeo, en el perigeo, y el seno de 90 grados vale 1. Como el vector L tiene que permanecer constante, pues también tiene que permanecer constante en módulo. O sea que podemos igualar estas dos expresiones. Aquí podemos simplificar la masa del satélite. Y obtenemos la expresión que relaciona las distancias al apogeo y el perigeo con las velocidades correspondientes. Pero en esta expresión solo tenemos dos datos, que son las distancias al apogeo y al perigeo que hemos calculado anteriormente. Tenemos dos incógnitas y hay que plantear otra ecuación. Como la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, esto implica que se conserva la energía mecánica en toda la órbita. Es decir, si calculamos la energía mecánica, que es la cinética más la potencial del satélite en cualquier punto, siempre nos tiene que dar el mismo valor. Como tenemos que calcular la velocidad en el apogeo y en el perigeo, vamos a aplicar el principio de conservación de la energía mecánica en esos dos puntos, en el perigeo y en el apogeo. La energía mecánica en el perigeo tiene que ser igual a la energía mecánica en el apogeo. La energía cinética en el perigeo es un medio de la masa del satélite por su velocidad al cuadrado, más la energía potencial en ese punto, que es menos g, constante de gravitación universal, por el producto de las dos masas, la masa de la Tierra por la masa del satélite, dividida entre la distancia que hay entre ellas, que cuando está en el perigeo, pues esa distancia es R sub P, que le hemos calculado antes. La energía cinética en el apogeo pues se calcula de forma análoga y la potencial del mismo modo, siendo la distancia entre las dos masas, pues la distancia que hay en el apogeo, que es la que ponemos aquí. Podemos simplificar la masa del satélite, que aparece en todos los términos y que no influye en este resultado. En esta ecuación todos los datos son conocidos excepto la velocidad en el perigeo y en el apogeo, que son las incógnitas. Sustituyendo los datos conocidos, ahora lo que voy a hacer es pasar este término a la derecha, para realizar la operación con esta otra fracción y dejar solo un número. Esta fracción pasa a la derecha con signo positivo y voy a pasar este término a la izquierda con signo negativo. Entonces ahora con esta ecuación y esta otra planteamos un sistema. Para resolver el sistema voy a despejar, por ejemplo, VA y luego la voy a sustituir aquí. VA aproximadamente 0,667 VP. Y ahora, como he dicho, sustituimos aquí. Voy a sacar un medio factor común y va a pasar multiplicando a este término. El 2 pasa multiplicando. Aquí he restado VP cuadrado menos 0,667 al cuadrado por VP cuadrado. Y ahora ya podemos calcular VP. Se obtiene aproximadamente, porque este número puede fluctuar dependiendo del número de decimales que vayas arrastrando a través de los cálculos, aproximadamente 8.260 metros por segundo. Sustituimos ahora este valor aquí, en la otra ecuación, y podemos calcular la velocidad en el apogeo, aproximadamente 5.510 metros por segundo.